Cuando Lucía se acercó con esa sonrisa que no pedía permiso, la sala pareció contener la respiración como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. Clara estaba sentada en el borde del sofá, con los dedos aún húmedos del plato que había recogido, y vio a Alejandro presentarla delante de todos como si aquello fuera una insignia que quitarse de encima en voz alta, con un gesto que pretendía neutralizar cualquier pregunta. Esta es Lucía, es amiga del trabajo. La frase flotó entre las risas y los murmullos, y las miradas encontraron a Clara antes de que ella pudiera moverse. Sus hijos jugaban en el suelo con piezas de un puzzle sin darse cuenta del ruido de la sala. La más pequeña levantó la cabeza y, con la curiosidad sin filtros de los niños, miró a la mujer desconocida y volvió a su juego. El silencio que siguió fue una mezcla de incredulidad y de una especie de compasión contenida. Clara sintió que su pulso marcaba un tambor apagado en la garganta. No fue el gesto de Alejandro lo que la dejó sin aire, fue la naturalidad con la que lo hizo, la facilidad de presentar a otra persona en la casa donde hasta hacía poco había habido promesas. Su mirada buscó los ojos de él y por un instante creyó percibir una sombra de remordimiento, un destello que se perdió en la sonrisa calculada. Lucía habló con una voz templada y su cercanía no pretendía tanto mostrar cariño como afirmar que nada era extraño. Ahí estaba ella, un hecho. Clara recordó en fragmentos rápidos la mañana en que decidió grabar, no por venganza, sino por una inquietud que ya no cabía en palabras. La llamada tarde, la excusa apresurada, las llaves que ya no encajaban con la misma rutina. Había sostenido el teléfono con la caricia de quien guarda un trozo de evidencia que podría necesitarse para proteger a los suyos. La pantalla pequeña aún guardaba la imagen, dos cuerpos que no buscaban disimulo, la voz de Alejandro que sonaba demasiado familiar en la habitación de otra. Lo que ella había hecho no fue un acto de traición, sino un acto de defensa, una forma de poner nombre a la incertidumbre que la corroía. No gritó, no hubo gesto abrupto, dejó que la habitación siguiera su ritmo de charla, que las copas se alzaran, que las risas salieran con la misma cadencia que antes. Se levantó despacio, como quien pretende no llamar la atención de una pieza de porcelana frágil, y se retiró hacia la cocina. El olor del café, que en otras ocasiones le habría resultado reconfortante, le pareció ahora una superficie lisa donde resbalaban los pensamientos. Afuera, en la calle, una vecina barrió su entrada con movimientos mecánicos. El ruido de la escoba fue una metralla de normalidad que le recordaba cuánto costaba romper el tejido social del barrio. Cerró la puerta del aseo y dejó que la presión se concentrara en ese pequeño cuarto con azulejos fríos. Se apoyó en la puerta, cerró los ojos y dejó que la memoria trajera la escena en la pantalla de la mente. El gesto de Alejandro, el abrazo, la espalda de Lucía. Notó la saliva seca en la boca, el temblor apenas visible en los dedos. No quería llorar delante de los niños, no quería dar a Alejandro la facilidad de convertir su dolor en espectáculo. Pensó en el teléfono dentro del bolso, en el archivo de vídeo, en la evidencia que contenía más verdad de la que cualquiera hubiera querido ver. La llamada de la amiga que acudió esa noche fue una fuerza de gravedad distinta. Marta, que había estado a su lado desde la universidad, no aceptó ambigüedades. ¿Lo grabaste?, preguntó sin rodeos, como si la pregunta fuera una operación necesaria para decidir los siguientes pasos. Clara asintió con la cabeza, sin que la pregunta necesitara voz. Compartir la verdad con Marta fue como encender una linterna en un cuarto oscuro. Todos los detalles tomaron formas que antes no tenían, y la realidad se reorganizó para dejar espacio a la acción. Aquella noche, después de que los invitados se marcharan en un murmullo que olía a obligación, Alejandro intentó un acercamiento con la suavidad de quien pide perdón sin pronunciar la palabra. Fue una tontería, dijo, escogiendo la frase como si fuera suficiente. No significa nada. Clara le miró como se mira un extraño que insiste en mantener el souvenir del pasado a su lado. Hablaron en la cocina, con la luz amarilla colgando como una lámpara de examen. Sus manos, la mía, hicieron un gesto que ella conocía demasiado bien, la de intentar minimizar su culpa con caricias que alguna vez curaron, ahora huecas. «Quiero que te quedes con todo», añadió él después, con una mezcla de afán y calculada indignación. «La casa, los negocios, todo. No quiero líos, quiero seguir como hasta ahora».
La petición golpeó a Clara con una claridad afilada. No era solo que hubiera sido engañada, era que, encima, le vendían la idea de que lo conveniente para él también debía serlo para ella. Quería que aceptara el silencio, que borrara el vídeo, que se acomodara en la vergüenza privada para proteger la fachada pública. ¿Y qué esperas que haga? ¿Borrarlo y fingir que nada ocurrió?, preguntó ella, y en su voz no hubo gritos, solo esa calma que antecede a una decisión. Alejandro la miró con la mezcla de impotencia y cólera que precede a la manipulación. Parecía herido en su orgullo, angustiado por la posibilidad de perder posición. No supo disimular del todo la amenaza no formulada. Si ella abría la boca, sería más que una separación, sería una guerra que él no estaba dispuesto a considerar. Al día siguiente, la cocina era un campo minado de posibilidades prácticas: abogados, cuentas, hipotecas. Clara no quería que las cuestiones materiales fueran las que definieran el final de su vida con Alejandro, pero tampoco podía ignorarlas. A sus hijos no les faltaría techo por orgullo sentimental, eso lo sabía. Así que, mientras el otro, por ahora, pedía quedarse con todo sin asumir responsabilidades claras, Clara comprendió que su respuesta no podía ser únicamente emocional. Tenía en el bolsillo algo que podría protegerla y también destruir la confianza pública de su marido. La evidencia no era un arma, era una llave. En la semana que siguió, Clara se movió con la precisión de quien prepara provisiones para un viaje desconocido. Abrió cuentas aparte, revisó documentos antiguos, buscó extractos y apuntes que Alejandro había ido dejando sin pensar. No quería la venganza, quería autonomía. Su trabajo como diseñadora gráfica, que durante años había sido un refugio creativo entre el caos doméstico, reapareció como un recurso. Proyectos pausados, clientes que esperaban revisiones. Darle forma a su trabajo era de algún modo devolver la forma a su vida. Miguel llegó en el momento en que ella sentía que el mundo se le estrechaba. Era el tío que no opinaba sin pensar, el que abría la puerta sin golpear, con los zapatos aún sucios de la calle y una historia en la mirada. Vivía 2 calles más abajo, en un piso tapizado de fotografías que habían sido su oficio durante décadas. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té que no llegó a beber, y la miró como quien observa una pieza frágil que no hay que tocar sin guantes. «No estás sola», dijo primero, y eso le bastó para que Clara derramara, apenas, un hilo de lo que había acumulado. Le habló del video, de la presentación pública, de cómo Alejandro le había pedido que se quedara con todo. Miguel la escuchó sin prisa, como si guardara un plan detrás de cada silencio. «Hay cosas que la gente guarda por cariño, y otras por conveniencia», comentó él cuando la noche se estiró en el balcón con la ciudad respirando. A veces, lo que tú crees que fue casualidad tiene raíces en decisiones antiguas. Clara apretó la taza contra las manos hasta notar el calor. «¿Qué quieres decir?», preguntó, y Miguel, con la torpeza que tienen los que han vivido mucho, tocó la cerveza en la mesa, buscando el hilo que la llevara a contarlo todo. Miguel fue, desde siempre, un hombre amable con secretos. Le habló de un álbum que había guardado en el cobertizo de su casa, un libro de fotos que había, dijo con voz áspera, a una generación anterior. «Tu madre y Alejandro eran tan distintos en sus promesas», balbuceó, el recuerdo viniendo lento. «Hay cartas, cosas que la gente no espera encontrar». No dijo más, porque las palabras que dan vueltas a un pasado pueden convertirse en cuchillos que no esperan ser desenvainados. Pero el gesto bastó. Clara se encontró deseando abrir ese cobertizo como quien abre una puerta a una sala donde se guardan piezas que podrían reconfigurar su historia. La búsqueda se convirtió en una noche de luces frías y de respiraciones contenidas en el taller de Miguel. Entre cajas de negativos y sobres amarillentos apareció, por fin, un álbum con lomos gastados. Las fotografías eran capas de tiempo. La boda de 2 generaciones atrás, abrazos, manos entrelazadas, y al final una carta doblada con una letra que no reconoció de inmediato. Miguel le explicó que su madre había guardado eso tras una discusión con el padre años atrás, y que había pasado de mano en mano como si fuera demasiado caliente para conservar en el hogar. «Tu familia siempre guardó verdades como si fueran fósiles», dijo él simplemente. «No por maldad, sino por miedo».
Clara sintió que había llegado al borde de un precipicio. La carta, el álbum, la evidencia en su teléfono, todo conspiraba para sacar a la luz algo que podía aterrarla o liberarla. Dejó la foto de su familia sobre la mesa y tocó el sobre con dedos que no temblaban tanto como esperaba. En su interior, el papel olía a tiempo, una mezcla de polvo, tinta y un leve perfume antiguo que siempre había asociado a las cosas secretas que se desvanecen en la memoria. Había pocas palabras, pero cada una estaba cargada de peso. Confesiones a medias, nombres que trazaban mapas distintos de lo que ella había entendido por hogar. No iba a leerlo porque sí, aquello exigía un plan. Antes de abrir la carta, apostó por armar su red de apoyo. Las vecinas se convirtieron en el eco del barrio. Unas reaccionaron con silencios incómodos, otras con la voz firme de quien no tolera el engaño. Marta organizó una tarde en la que, mientras los niños jugaban, las amigas compartieron estrategias prácticas, consultoras legales cercanas, contactos de psicólogos infantiles, alternativas para el cuidado de los niños si todo se complicaba. Fue la sororidad la que le dio a Clara la certeza de que no debía encarar aquello sola. No somos venganza, le recordó Marta con una mirada que parecía perforar la oscuridad de la incertidumbre. Somos memoria y apoyo. La primera decisión concreta fue discreta y calculada: guardar copias del video en una nube que fuera inaccesible para Alejandro, imprimir capturas y dejarlas en un lugar seguro con Marta, y contactar a un abogado para entender sus derechos sin pronunciar aún la palabra separación. No quería que su reacción dependiera del impulso de la rabia, quería que sus pasos fueran medidas que le devolvieran autonomía. Mientras organizaba todo, pensó en los niños, en cómo el juicio del vecindario podía deformar la inocencia, y en cómo proteger a sus hijos de la palabra escándalo. A medida que la investigación personal se fue tensando, emergió otra verdad menor pero igual de punzante. En su casa, entre cajones y cajas, había fotos donde la sonrisa de Alejandro no alcanzaba a sus ojos. En la cocina, una libreta con planes financieros destapó el patrón que ella había intuido: decisiones compartidas en la superficie, acuerdos unilaterales en la práctica. Fue entonces cuando empezó a comprender que la petición de quedarse con todo no era una muestra de generosidad, sino una estrategia de control. Si me dejas todo, no tendrás motivo para abrir la boca, parecía decir la frase de Alejandro, y en ella resonaba la amenaza de quien confía en que la realidad se someta a su voluntad. Una tarde, cuando el sol se colaba por la ventana y pintaba de oro la mesa donde trabajaba, Clara decidió que la carta del álbum debía leerse en un momento de absoluta claridad. No quería que la revelación la encontrara quebrada o indignada sin rumbo. Pensó en el amanecer como metáfora y en la luz como testigo. Organizó una pequeña lista de pasos: leer la carta con alguien de confianza cerca, documentar lo que encontrara y luego, solo entonces, confrontar a Alejandro con lo que fuera necesario. La idea de enfrentarle con pruebas le daba vértigo, pero también alivio. Poner las cosas sobre la mesa era, en su mente, restaurar la posibilidad de decidir. Las noches se hicieron largas y claras. Clara se sorprendió a sí misma redescubriendo placeres antiguos: dibujar un diseño sin finalidad comercial, sentarse a escuchar un disco que no fuera de fondo sino de compañía, caminar por la plaza sin destino, observando cómo las farolas dibujaban sombras distintas cada paso. Fue el trabajo creativo lo que, poco a poco, le devolvió una voz que no dependía de la de su marido, ni de lo que el barrio murmurara. En el estudio, entre tipografías y paletas, empezó a diseñar algo que no era solo un encargo, un proyecto personal que hablaba de reconstrucción, de piezas que se ensamblan pese al desgaste. Y sin embargo, debajo de esa calma en construcción, latía la pregunta esencial: ¿qué haría con la evidencia? No deseaba convertir su vida en espectáculo, pero tampoco aceptar la idea de que la verdad quedara silenciada. Alejandro insistía en mantener la casa y los bienes, insistía, de manera sutil, en que lo mejor era evitar escenas que pusieran en peligro el bienestar de la familia. Para él, la privacidad era un valor que podía comprar con la complicidad de los demás. Para Clara, la privacidad no podía convertirse en cómplice del engaño. La decisión aproximaba una bifurcación: podía aceptar el acuerdo de silencio y negociar condiciones que le aseguraran estabilidad material, o podía exponer la verdad y arriesgarlo todo por la dignidad propia y por el ejemplo ante sus hijos.
No se trataba solo de ganar o perder propiedades, se trataba de restituir una narrativa de confianza que ahora estaba rota. Y mientras la ciudad seguía su ritmo ajeno, Clara guardó la carta en la palma de su mano, como quien sostiene un latido. Antes de abrirla, pidió a Miguel que viniera esa tarde. Quería que no fuera sola a cruzar ese umbral. Él llegó trayendo la calma recogida de años y se sentó frente a ella con la luz del atardecer dibujando líneas en la mesa. «Si algo te va a cambiar la vida», dijo él, «que lo haga con la verdad presentándose como corresponde». Clara tomó aire, sintiendo que la próxima lectura podría ser una herida o una llave. Miguel la acompañó hasta el despacho del abogado que Marta le recomendó de forma discreta. Y allí, en la luz fría de la oficina, Clara sintió por primera vez la fuerza de transformar su dolor en hechos concretos. No se trataba de venganza, repitió en su cabeza, se trataba de justicia y de poner límites. Alejandro llegó con la impaciencia de quien teme perder lo que ha calculado. No llevaba el dramatismo de la escena nocturna, traía en cambio la estrategia del que cree que un acuerdo puede blanquear cualquier error. «Hagamos las cosas como corresponde», dijo, con una calma que intentaba ser razonable. Pero lo que él ofrecía como correspondiente era exactamente la opción que Clara había rechazado, una transacción que le pedía que guardara silencio y aceptara el precio. No podía. La conversación en la que Clara exigió ser escuchada fue breve pero cortante. La sala se llenó de la cadencia de la ansiedad contenida, respiraciones que subían y bajaban como olas. Alejandro cambió de tono, trató de seducir con la palabra familia, de recordar los años de casa y las veces que habían reído juntos, pero sus palabras chocaban con la certeza que ahora tenía Clara. «No puedes comprar mi silencio», dijo ella con firmeza, y las palabras sonaron más a afirmación de dignidad que a amenaza. La disputa, sin embargo, no se quedaría en la moralidad de lo hablado. Alejandro sacó a relucir el argumento más frío, los bienes. Dijo que no quería líos públicos, que lo mejor para todos era una separación en términos acordados, que mantener la casa y los activos era una manera de evitar problemas legales que podrían perjudicar a los niños. Clara escuchó y comprendió que aquello no era una proposición de cuidado, sino una maniobra para preservar su comodidad. «¿Y qué esperas que haga? ¿Que acepte esa paz comprada con mi silencio?», replicó ella, y la frase resonó como si golpeara el cristal de la sala. Cuando abandonó la casa aquella tarde, no fue con la sensación de haber ganado, fue con la percepción clara de que la batalla ya estaba en marcha, no solo por su vida íntima, sino por el futuro de su familia y por la posibilidad de que su voz no fuera acallada por la conveniencia. El barrio murmuraba, como siempre lo hace, y Clara se encontró caminando entre sombras que se movían con el rumor. No buscó el espectáculo público, buscó sustento, apoyo legal, sentido y la fuerza que su propia creatividad le estaba devolviendo. En la madrugada que siguió, se sentó frente al ordenador y empezó a escribir lo que no había sabido pronunciar en conversaciones con amigos. Escribió para sí, para ordenar la lógica de lo que había pasado. Escribió para que, si algún día alguien quisiera entender por qué había decidido abrir esa caja de Pandora, encontraran coherencia. Y mientras redactaba, se dio cuenta de algo que no esperaba. Su cuerpo ya no reaccionaba con el vértigo primario del primer hallazgo. El susto se había transformado en una labor consciente, y en esa labor encontró la primera chispa de empoderamiento. Había, no obstante, una grieta que todavía la asustaba, la idea de perder a los niños en el proceso, de que la exposición destruyera la normalidad que tanto le había costado construir. Así que, con la precisión de quien maniobra para no causar daño colateral, decidió que la estrategia incluiría la protección de la rutina de los pequeños, continuar con las actividades, mantener las cenas, procurar que la escuela fuera un refugio. No quería que su verdad fuese la tempestad que arrasara la infancia, quería que fuera una lección de valentía, no un teatro de rencores. Entonces, una llamada inesperada cambió el ritmo de su investigación. Era Lucía. La voz al otro lado no sonó como la de aquella mujer que había ido a su casa y sonreído como si las convenciones fueran una prerrogativa. Sonó tensa, insegura,
humana. «Tenemos que hablar», dijo en una frase que fue apenas una exhalación. Clara se quedó un instante sin saber si la sorpresa sería alivio o trampa. Lucía pidió verse en un café de la ciudad, y Clara aceptó sin dramatismo. No buscaba enfrentamientos públicos, sino información. En el interior del café, con la lluvia pintando círculos en el cristal, Lucía comenzó a hablar con la respiración entrecortada. No negó lo evidente, pero tampoco lo justificó con arrogancia. Habló de su propia inquietud, de cómo había vivido la relación con Alejandro con cierto desorden emocional, y de la sensación de no ser más que una pieza en un mecanismo que iba más allá de ella. «No quería hacer daño», dijo en un momento, y la frase fue un golpe doble. Por un lado, la verdad incompleta, por otro, la humanización de alguien que en la escena social parecía la antagonista. La conversación con Lucía no fue venganza ni señalamiento, fue una reunión de dos mujeres que descubrían, por fin, que la verdad no tenía que pasar por la humillación pública. Lucía se mostró dispuesta a colaborar si eso implicaba esclarecer asuntos que afectaban a los niños y a los bienes. No era redención, pero era un comienzo. Para Clara, fue una confirmación de que no todo estaba predeterminado. Las personas podían cambiar de postura cuando la honestidad requería coraje. La red de apoyo se consolidaba mientras la casa seguía siendo un lugar de tensiones silentes. En el taller de diseño, Clara empezó a crear una serie propia, piezas que hablaban de reconstrucción. Empezó a proyectar una exposición que no era solo trabajo, sino declaración, formas que se ensamblaban de nuevo, capas de color que admitían cicatrices y las incorporaban. A través de su arte, Clara encontró una voz pública que no dependía del drama doméstico. Era una forma de decir, sin palabras de choque, que la vida podía rehacerse. La carta, todavía parcial en su contenido, y el video en el teléfono seguían siendo los pivotes que podían inclinar la balanza. Clara eligió leer el resto de la carta con la calma de quien ha aprendido a mirar el dolor con metodología. Cada palabra era una pieza que, colocada en su sitio, hacía que la historia de Alejandro dejara de ser la versión única posible. Se trataba ahora de ensamblar pruebas, testimonios y voluntad para que la verdad fuera inequívoca. No buscaba la destrucción gratuita, buscaba que la justicia, en el sentido más amplio, permitiera que su vida continuara sin el peso del silencio. La noche en la que por fin decidió que hablaría en voz alta, invitó a su círculo más cercano. No lo anunció como un acto público ni una declamación, lo explicó como una necesidad de ordenar el camino. Marta, Miguel, algunas amigas y Lucía estaban presentes. Los niños quedaron con una vecina amiga. Clara tomó la palabra sin teatralidad. Expuso lo que tenía, cómo había llegado a ello y lo que pretendía. Habló de protección, de límites, de no permitir que el miedo decidiera por ella. La reunión no fue una asamblea de castigo, sino una elaboración de estrategia y de contención. Aquella noche, cuando las conversaciones se disolvieron en silencios que no eran vacíos, sino densos de decisión, Clara supo que la siguiente acción no sería improvisada. La carta podía ser la llave que revelara no solo la traición emocional, sino un entramado donde las palabras «quedarse con nuestros bienes» no eran una oferta sino una maniobra de control. Tenía que decidir si abriría esa llave en público o si mantendría un cauce legal que protegiera a los suyos sin convertir la verdad en un circo. Las opciones se desplegaban con la claridad de líneas en un plano. Exposición pública que arrasaría la reputación de Alejandro y pondría a la familia en el ojo del huracán. Negociación legal que buscara la restitución honesta, o una salida intermedia que protegiera el bienestar de los niños pero no la impunidad de quien había roto la confianza. Ninguna era sencilla, pero la decisión ya no dependía del miedo. Cerró la carpeta en la que había reunido fotos, notas y el video. Miró a sus amigas y por primera vez desde la presentación de Lucía en su salón, notó como algo en su pecho se aflojaba. No era alivio completo. No era el fin, era la certeza de que con compañía y con verdad podía construir la vida que quería. Y, en esa misma mesa donde reposaba la carta, decidió que la lectura definitiva tendría un orden. Evidencia organizada, testigos preparados y un plan que no dejara a sus hijos como rehenes del pasado. La carta, todavía a medio leer, quedó sobre la mesa como un umbral que había que cruzar con cuidado.
Mientras planificaba, Clara también empezó a trazar un proyecto que ya no era solo profesional, sino simbólico. Una pequeña muestra en la que su trabajo de diseño hablara de la reparación y la reconstrucción. Había algo poderoso en la idea de transformar el dolor en una narrativa visual que acompañara a otras mujeres. No buscaba ser portavoz de todas, solo caminar con quienes quisieran reencontrar su voz. Cuando cerró la casa aquella noche, con las persianas bajas y la carta en la mesilla, tenía la sensación de que algo se había vuelto nítido. La posibilidad de que la verdad cambiara su vida, no solo en pérdida, sino en ganancia de identidad. La decisión seguía en el aire, pero la brújula apuntaba en una dirección. Y aunque aún quedaban por delante confrontaciones que podrían ser duras, Clara sabía que ya no era la misma mujer que había sostenido el teléfono con manos temblorosas. Había aprendido que grabar la verdad no era un acto de crueldad, sino un paso hacia recuperar la propia vida. A la mañana siguiente, la casa parecía más pequeña y al mismo tiempo más propia. La luz de la ventana del comedor trazaba un cuadrado tibio sobre la mesa donde la carpeta había quedado la noche anterior. Clara la abrió una vez más para revisar cada fotografía, cada nota y el video que había convertido en un archivo que no cabía en su memoria emocional. Era un archivo para la memoria civil. Había duplicados en la nube y copias físicas guardadas bajo llave en 2 lugares distintos. Había enviado otra copia cifrada a Marta y otra a Lucía, con instrucciones claras, si a ella le sucedía algo, que alguien más supiera. No era paranoia, era previsión. Mientras doblaba las pruebas en un orden lógico, cronológico, con índices y resúmenes breves, pensó en la exposición como una segunda protección. Si su obra se volvía visible con una narrativa que no fuera sensacionalista sino testimonial, estaría creando un espacio que invalidara la posibilidad de que la verdad fuera borrada por versiones más cómodas. La muestra sería austera, telas, objetos remendados, fragmentos de voces grabadas, con permiso, pero todo con la intención de ofrecer compañía a quien pasara por lo mismo. Por la tarde se reunió con Isabel, una abogada que conocía desde la universidad, cuando ambas estudiaban con la misma inclinación por las causas de igualdad. Isabel la recibió en un despacho pequeño, lleno de libros y expedientes. No hubo gestos de condescendencia, hubo profesionalidad y una claridad que Clara agradeció. Lo primero, dijo Isabel mientras hojeaba la carpeta, es separar lo penal de lo civil. Tienes un video y una carta que, según esto, muestran intención y comportamiento reiterado. Vamos a ver si hay delito perseguible. Hizo una pausa y levantó la vista. Si lo hay, iniciamos una denuncia. Si no, tenemos recursos para protección y reparación en lo civil, medidas cautelares, custodia, embargo preventivo si hay riesgo de que desaparezcan bienes. Pero todo eso necesita pruebas ordenadas y sobre todo testigos. Clara le entregó la lista de nombres, personas que habían visto cambios, conversaciones que recordaban frases comprometedoras, empleados que habían sido desplazados por decisiones erráticas o que habían comentado movimientos sospechosos en cuentas conjuntas. Isabel tomó nota, marcando con un lápiz rojo lo que sería prioritario. La exposición, dijo Isabel, alzando la mirada de nuevo, puede funcionar como prueba de contexto, pero también como arma de doble filo. Si es percibida como acusatoria directa sin fundamentar, podría abrirte a un contraataque por difamación. Necesitamos que la narrativa pública y la estrategia legal se muevan en paralelo y con cautela. Yo puedo coordinar a peritos, solicitar que el video sea analizado por expertos que acrediten su autenticidad y fecha. También es posible solicitar medidas urgentes para proteger a los niños si hay indicios de riesgo. Clara asintió. Había imaginado la abogada como un pasaje técnico, no como un faro. Su voz tembló apenas cuando habló del modo en que quería que sus hijos entendieran lo que pasara. No quiero que se siente que expulsamos a su padre para sustituirlo por un juicio público, dijo. Quiero protegerlos, y, si puedo, que al final sean parte de algo que diga, no se calla, pero a su modo. Isabel le ofreció una mirada que mezclaba ternura y rigor. Lo protegeremos a su modo, respondió, es decir, con límites, con silencio público sobre detalles que puedan lastimarlos y con firmeza legal hacia quien los amenace. Cuando salió del despacho, la tarde había caído en una mezcla de frío y olores a pan recién horneado en la calle. Sus pasos eran ordenados, la determinación le había puesto ritmo. En el camino pensó en la muestra.
telas atadas con hilo rojo, placas con palabras breves, recuperar, límite, centro y piezas que permitieran a quien viniera contar su propia reparación. Quería que su obra ofreciera algo más que una exposición, una asamblea silenciosa para quienes necesitaban reconocerse. La logística fue una materia que la ocupó los días siguientes. Organizó encuentros con Marta y Miguel para repartir tareas. Marta se encargó de la comunicación, no la sensacionalista, sino la de los destinatarios correctos, organizaciones que trabajan con víctimas, periodistas de confianza y medios culturales sensibles. Miguel, con su oficio de carpintero, ayudó a montar estructuras seguras para las piezas, pensando también en que la sala fuera un lugar amable para niños. Lucía aportó su red, una trabajadora social que coordinó un dispositivo para cuidar a los menores durante eventos y para ofrecer acompañamiento psicológico a quien lo necesitara. Entre una gestión y otra, Clara trabajó en su estudio. Sus manos, que antes diseñaban por encargo, ahora cosían intentos de reparación. Tomaba retales que recordaban a la vida común, el jersey de un invierno, una cortina, y los transformaba en piezas que no ocultaban las cicatrices, sino que las celebraban. Fue en ese proceso donde reconoció que la reparación no era un ocultamiento de la violencia, sino una resignificación. La logística fue una materia que la ocupó los días siguientes. Organizó encuentros con Marta y Miguel para repartir tareas. Marta se encargó de la comunicación, no la sensacionalista, sino la de los destinatarios correctos, organizaciones que trabajaban con víctimas, periodistas de confianza y medios culturales sensibles. Miguel, con su oficio de carpintero, ayudó a montar estructuras seguras para las piezas, pensando también en que la sala fuera un lugar amable para niños. Lucía aportó su red, una trabajadora social que coordinó un dispositivo para cuidar a los menores durante eventos y para ofrecer acompañamiento psicológico a quien lo necesitara. Entre una gestión y otra, Clara trabajó en su estudio. Sus manos, que antes diseñaban por encargo, ahora cosían intentos de reparación. Tomaba retales que recordaban a la vida común, el jersey de un invierno, una cortina, y los transformaba en piezas que no ocultaban las cicatrices, sino que las celebraban. Fue en ese proceso donde reconoció que la reparación no era un ocultamiento de la violencia, sino una resignificación. En una obra mayor, tejió una serie de capas unidas por costuras que cruzaban abajo con puntos visibles. Cada punto era una frase de una mujer real, escrita en letra pequeña, una al lado de la otra formando una malla de testimonios. «Las pondremos en un panel», le dijo a Marta una noche, «que se lean en conjunto, que no sean historias individuales solo por el espectáculo, sino la acumulación de lo que ya no toleramos». La inauguración la imaginó íntima, un acto con entradas limitadas para proteger la identidad de los asistentes si así lo deseaban. Había, sin embargo, otra línea de trabajo: preparar a testigos. Saber hablar en público cuando el corazón tiembla no es un don, es una técnica. Con la ayuda de Lucía y la trabajadora social, organizaron sesiones donde se practicaban declaraciones, donde las personas podían decir lo que necesitaban decir sin la presión de la sala. Fue sanador y aterrador a la vez. Algunos se disculpaban por llorar, otros se sorprendían de lo que habían retenido en el cuerpo. Mientras tanto, Alejandro empezó a aparecer en el contorno de la ciudad como una sombra que ya no vivía en la casa, pero que aún tenía presencia en lugares que la familia y sus conocidos frecuentaban. Sus movimientos parecían calculados, llamadas a horas en que sabía que los niños estaban en casa de una vecina, mensajes blandos a cuentas antiguas que ella no respondía. Había, sin embargo, una tregua tácita, no había amenazas explícitas. Tal vez pensaba que el silencio sería suficiente para anular cualquier iniciativa. Tal vez confiaba en amistades que podrían proteger su reputación. Clara dejó de prestarle atención directa, en su lugar estrechó la red de soporte. Las semanas se convirtieron en una sucesión de tareas concretas, peritos que analizaron el video, un acta notarial que verificó la carta, testigos que firmaron declaraciones. Isabel presentó, en el plazo que la ley marcaba, una solicitud de medidas cautelares que pedía defensa para los niños y la prohibición de aproximación. Fue un acto formal que, sin embargo, tuvo una dimensión simbólica enorme para Clara. Por primera vez desde la ruptura, había una orden escrita que decía que la fragilidad humana debía ser protegida por la ley.
El día que la jueza firmó la medida, Clara sintió una mezcla extraña de alivio y culpa. No por la decisión, esa le pareció justa, sino por la sensación de que la vida había cambiado de escenario. Ya no era el salón ni la calle donde antes jugaban, sino el estrado de procedimientos y documentos. Aún así, mientras guardaba el oficio en su carpeta, una paz diminuta se coló por la rendija. La ley había puesto un nombre a su miedo y en cierto modo le había devuelto un espacio de sosiego para pensar. A partir de entonces, su vida se equilibró entre la creatividad y la gestión. El estudio se convirtió en un polvorín de trabajo y visitas. Periodistas que venían a hablar de la exposición sin querer convertir todo en un espectáculo. Voluntarias que ofrecían su tiempo. Madres que vinieron a dejar pequeños objetos para que formaran parte de una pieza colectiva. Clara supo marcar los límites, no todo entraba. Escogía con cuidado qué testimonios se harían visibles y cuáles permanecerían en privado, protegidos por acuerdos con la trabajadora social. Hubo una tarde en la que, al volver del estudio, encontró un sobre en el buzón sin remitente. Dentro, una nota breve, escrita con letra temblorosa. No está sola, R. Clara pensó en quién podía ser R, quizá una antigua clienta, quizá una vecina, quizá alguien que había visto su trabajo. La nota era pequeña, pero tenía un efecto ancho. Ordenar la vida se volvía también una cadena de gestos anónimos que tejían una nueva comunidad. La tensión, sin embargo, no desapareció. Un fin de semana, mientras los niños estaban con la vecina y Clara trabajaba en un gran mural que sería el centro de la muestra, llegó un correo electrónico de parte de alguien que decía representar a una asociación empresarial local. Solicitaban una carta pública de neutralidad. Insinuaban que el asunto podía afectar la reputación de un circuito comercial si la exposición se vinculaba con acusaciones concretas. Fue un capítulo que no había previsto, el uso del miedo económico para domesticar su iniciativa. Se lo contó a Marta con voz firme, como quien expone un intento más de control. No voy a acallar la exposición, dijo Clara, pero debemos ser inteligentes. No vamos a atacar nombres sin soporte que la prensa no pueda desmontar. La exposición hablará de reparación, no de linchamiento. Marta la miró con esa mezcla de ternura y hierro que le conocía. Entonces que sea exactamente eso, respondió, que hable de reparación y del derecho a rehacer la vida. Y si nos atacan con argumentos económicos, preparamos una respuesta que muestre el valor social de lo que hacemos. Tenemos aliados, ONGs, grupos culturales, ellos entenderán. Esa noche ambas trabajaron hasta tarde en un comunicado que invitaba a la comunidad a ver la exposición desde la empatía, sin señalar individuos. La idea era dejar que quien viniera tradujera la experiencia a su propio lugar. Si alguien lograba reconocer una coincidencia con su vida, mejor. La estrategia estaba clara, crear una obra que fuera difícil de neutralizar con ataques legales o financieros, porque su propósito no era acusar, sino ofrecer una posibilidad de reparación, y de paso, blindar la iniciativa con aliados. La apertura se fijó para una semana después de que los peritos concluyeran su informe. Fue una coincidencia apreciada, la exposición podría funcionar como un acto cultural, y simultáneamente, la decisión judicial reforzaría la seriedad de la evidencia presentada. Fue una victoria técnica, no un clímax dramático. Sin embargo, para Clara fue una confirmación de que la justicia podía hacer lo que se proponía, proteger, no solucionar todo. Al salir del tribunal, Clara respiró como quien deja un peso sobre la vereda. No era que el peligro hubiera desaparecido, era que un tramo del camino estaba marcado. La ciudad continuaba. Alejandro no había aparecido en persona, pero la vida se había transformado en un tejido nuevo. Tribunal, exposición, testimonios, peritos, amigos que llamaban a cada rato, vecinas que dejaban comidas. Esa tarde, al recoger a los niños, les contó, con la honestidad que la guió, que había ido a un lugar donde le habían escuchado y le habían dado un papel que decía que estaban a salvo por ahora. Les habló sin los detalles que no les pertenecían, con la certeza de que la verdad se debía a ellos de manera protectora, no como encomienda de miedo. Los pequeños la miraron con ojos limpios, como si reconocieran que su madre había hecho algo valiente. La noche trajo sueño, y dentro de ella una nueva sensación,
no la de victoria total, sino de continuidad. Clara sabía que el camino era largo. Había audiencias, papeles, momentos de soledad y la posibilidad de que Alejandro intentara maniobras inesperadas. Pero también había algo que antes no existía, una comunidad que la sostenía y una obra que no permitía el olvido. Al cerrar la puerta de la casa, se permitió un instante para mirar la carpeta que aún reposaba en la mesa. La semana siguiente sería de trabajo intenso. Peritos que debían comparecer, encuentros con nuevas testigos dispuestas a hablar y una entrevista con un periodista que pedía hablar con ella en un formato largo y respetuoso. Clara pensó en la delgada línea que debía mantener entre narrar y proteger y decidió que cada paso estaría medido. Se sentó en la mesa y escribió, con letra clara, un plan de prioridades. 1. Asegurar la custodia y el bienestar de los niños. 2. Seguir el procedimiento legal. 3. Cuidar la exposición como un lugar de memoria, no de acusación. 4. Preparar la siguiente pieza que daría continuidad al proyecto. Un taller comunitario para mujeres que quisieran transformar objetos rotos en nuevas historias. Al trazar la cuarta línea, sintió cómo la noción de reparación adquiría cuerpo práctico. Esa tarde, mientras la ciudad se hacía naranja por el sol, recibió una llamada de Lucía con voz que llevaba un matiz nuevo, una mezcla de alarma y cuidado. «Clara», dijo Lucía, «hay alguien en la vereda de enfrente preguntando por ti. No quiso dar su nombre. Está mirando hacia la casa». El corazón de Clara se encogió, pero su reacción fue distinta a la de antes. No hubo pánico, sino un cálculo de seguridad. Avisó a la vecina que cuidaba a los niños para que no abriera a nadie y llamó a Isabel para registrar la aparición como un hecho relevante. Después miró por la ventana. La figura que se distorsionaba entre los contenedores de basura y la marquesina de la panadería resultó ser un hombre que, al verla asomarse, dio media vuelta y se fue caminando. No sabía si era Alejandro o un extraño, pero entendió que cada aparición debía ser leída como parte de la resistencia que ella había decidido sostener. Cerró las persianas una a una, y al hacerlo, pensó en la tela mayor que todavía estaba por coser. Una vida que reclamaba su lugar con dignidad, que no sería reducida a rumor ni a recreo de curiosidad. Había voluntad, pericia legal y, sobre todo, un arte que ahora hablaba en su nombre. La noche se hizo larga en su estudio, pero no de la manera de antes, cuando la angustia la inmovilizaba. Esta vez trabajó hasta que la lámpara ardió baja y las puntadas dejaron de ser solo aguja y lana. Fueron ese gesto humano que reafirma que algo roto puede ser puesto de nuevo en su sitio, con la diferencia de que ahora las costuras no pretendían ocultar cicatrices, sino permitir que, al mirar, se reconociera el valor de la reparación. Al terminar una pieza nueva, la colocó frente a la ventana. La tela atrapó la luz de la lámpara y dejó ver los hilos como ríos que se cruzaban. Clara sonrió sin darse cuenta. Había llegado hasta allí con pasos que a veces parecían torpes, otras veces precisos, pero siempre con el mismo objetivo: que la verdad no fuera un peso para sus hijos, sino un puente para una vida que merecían tener sin miedo. Aunque sabía que todavía restaban audiencias, encuentros y decisiones difíciles, aquella noche se permitió dormir con la sensación de que la brújula que la guiaba había cambiado de norte. Ya no buscaba venganza ni silencio, buscaba que la justicia y la creatividad le devolvieran la posibilidad de existir en paz. Al amanecer, cuando la ciudad despertaba, Clara guardó la carpeta en la mochila y salió a caminar hacia el estudio. Iba a ser un día de llamadas, confirmar la presencia de una testigo, revisar el informe del perito, coordinar la presencia de la trabajadora social en la próxima jornada de taller. Pero también había una cita inesperada. La red local de apoyo a mujeres la había invitado a dar una charla breve sobre reparación y arte. Era la primera vez que aceptaba hablar en público sobre su proceso, sin la sombra inmediata del conflicto. Era un paso más, y lo dio con la respiración prestada por la calma que ya empezaba a ser suya. Cruzando la plaza, vio a lo lejos a un hombre que la miraba con atención. No hizo un gesto de reconocimiento. En su lugar, Clara afinó la mirada y siguió caminando hacia su destino, con la carpeta anotada en la mano como un mapa de lo que quedaba por hacer. La lucha continuaba. Ella también.